Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo, continuando entonces con el estudio del Apocalipsis, ya que en la audición anterior habíamos hecho un parate y habíamos tratado entonces el tema de las versiones de la Biblia, vista la necesidad de la gran confusión que hay en cuanto a las versiones de la Biblia, pero continuamos entonces el estudio del Apocalipsis, que estamos tratando ya las últimas partes de la gran tribulación vista desde el Apocalipsis. No hemos tratado todavía la parte militar que está en el libro de Ezequiel, capítulos 38, capítulo 39, pero estábamos tratando entonces las últimas partes de esta gran tribulación que en el audio número 41 entonces habíamos hecho referencia a los mercaderes de la tierra cuando pierden absolutamente todo, cuando se les quema todo, cuando se produce un gran incendio sobre la faz de la tierra. Y habíamos dejado entonces en la lectura anterior el versículo 13, que hablaba de todas esas mercaderías, versículos 12 y 13 de Apocalipsis capítulo 18, hablaba de toda esa gran pérdida de mercaderías y de todo lo por lo que se habían afanado durante tanto tiempo y habían almacenado. Y ahora dice entonces el versículo 14, dice, y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado, y nunca más las hallarás. Por todo lo que se afanaron, entonces lo pierden. Pierden todas aquellas mercaderías que tenían almacenadas, que tenían amontonadas para poder hacer una vida principesca, pero de golpe entonces todas estas cosas en las partes postrimeras entonces de esta gran tribulación entran a perder todo lo que tienen en un gran incendio entonces que habrá por todas partes de la tierra. Recordemos entonces lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1 verso 24, dice, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice que toda la carne es como la hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Y sí, las glorias siempre, y es lo que más el hombre quiere estar. Se siente mencionar mucho esa frase que dice, estoy viviendo un gran momento de mi vida. Entonces ponen los éxitos de las personas para que todas también el resto del mundo vaya atrás buscando en busca de todos esos éxitos, sean deportivos, sean económicos, sean desde el punto de vista de la fama, o de lo que sea, políticos, de lo que quieran, aún religiosos con estadios llenos en donde ven y dicen y creen que están haciendo servicio al Señor. Entonces, como hay almas que levantan la mano en un mensaje emotivo, en un mensaje que parece que los constriñera, pero que no tiene ningún poder, carece del poder del Espíritu Santo, porque después vuelven a sus vidas y vuelven otra vez con todo el mismo problema que tienen en sus corazones, no pudiendo ser libres de sí mismos, porque realmente ahí Cristo no reina, porque es un mensaje lleno y cargado de muchísima emoción, aún mencionando textos de la palabra de Dios, pero que carece del poder del verdadero, del Espíritu Santo. Por eso es que es importantísimo venir y corroborar y abrir la palabra de Dios y venir al Señor nuestro Jesucristo a solas, en persona, directamente. Precisamente en este momento para tratar de evitar de vivir todos estos acontecimientos que han de acontecer en la gran tribulación. Porque no olvidemos que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Aquel que cree en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador en este momento, que se arrepiente, porque debemos tener arrepentimiento para con Dios de todos nuestros pecados, de lo que somos por dentro una basura, una porquería, necesitados de la limpieza de la sangre de Jesucristo en nuestro ser. Y
en el momento que la persona le pide al Señor Jesucristo que venga a morar a su corazón, se hace una nueva criatura, se hace un hijo de Dios al creer en Cristo Jesús como un Salvador. Y evita todas estas plagas de las cuales estamos haciendo mención, porque la iglesia no pasa por la gran tribulación y la iglesia es el compuesto de los creyentes desparramados por sobre toda la faz de la tierra, todos los que poseen el Espíritu Santo en su corazón. Y seguimos diciendo entonces en el versículo 15 y el versículo 16 de Apocalipsis 18, que dice: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella, por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay, aquella gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de escarlata y de grana, y estaba dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. Ahí pierden todo. Ahí lo entran a perder todo y ven cómo se les quema, se les prende fuego todo aquello que habían almacenado poniendo el corazón en ello. Y así va a pasar con todas las vanidades de esta vida, de esta tierra. Decía Jonás entonces en el vientre del gran pez: los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, hablando de Dios, hablando del Señor, que nos llenamos de vanidades, nos llenamos de cosas pasajeras, nos llenamos de afanes, pero eso no es lo que permanece, aún cosas legítimas. Todos debemos cumplir nuestras obligaciones, debemos trabajar, debemos sustentar a nuestra familia, pero cuando se pone el corazón solamente en esas cosas, entonces se desvía del propósito por el cual Dios nos ha llamado, que por eso nos exhorta, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay que buscarla. Hay que buscarla, porque si es algo escondido, es como un tesoro escondido que hay que aprenderlo a buscar en la palabra de Dios, y para que se manifieste en tu corazón, para que se manifieste en el mío. Y entonces aquí pierden todas esas grandes mercaderías por las cuales se habían afanado todos estos grandes mercaderes, esos hombres, esos señores que los pasa buscando la prensa, que siempre le ponen el micrófono adelante para que puedan dar experiencia de todo lo que han vivido y cómo han juntado dinero y cómo han juntado lujuria y cómo pueden, según ellos, vivir una vida principesca. Todo eso lo van a perder de golpe. Y dice entonces el versículo 17 y 18 de este Apocalipsis 18, dice: porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas, y todo patrón, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en la mar, se estuvieron lejos, y viendo el humo del incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era esta semejante a esta gran ciudad? ¿Ven? Se entraron a subir a los barcos y a apartarse de la tierra porque el incendio es gigantesco. Esto ha de acontecer en toda la tierra. Cómo se les prende fuego todo, cómo se apartan en barcos, mirando cómo pierden todo, llorando lo último que les queda. Qué distinta que es la esperanza del cristiano. Qué distinta la esperanza que tengo yo, que aunque lo pierda todo, sé muy bien que voy a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, decía el apóstol, porque partir y estar con Cristo, amando la venida de Cristo, amando la venida del Señor, amando para que todas estas cosas pasen, amando al Señor, su venida, su pueblo y los galardones que el Señor nos da. Por eso que el Señor nos manda, dice, que debemos hacer tesoros en los cielos, más haceos tesoros donde ni polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y entonces aquí la gente, en el relato de esta gran tribulación que está por empezar, ya estamos en las partes finales, se lamentan en una hora, dice que todo esto va a ser en una hora. Vemos que a la gran tribulación varias veces la palabra de Dios le llama una hora. Varias veces la palabra de Dios le llama una hora, la hora final. Por eso es que el Señor nuestro Jesucristo le dice a la iglesia en Filadelfia: te libraré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. ¿Cuál es la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo?
La gran tribulación, 7 años de gran tribulación. Y a esos 7 años le llama la hora. Por eso es entonces que nos dice a nosotros, nos hace una pregunta, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Ven? Esta es la última hora que debemos aprender a velar, a estar despierto, eso es velar. Estar despierto para la venida de Cristo. Y entonces, continuamos diciendo entonces en el versículo 19, dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de sus riquezas, que en una hora ha sido desolada. Otra vez el llanto de lo que habían perdido. Y cuando se habla de echar polvo sobre sus cabezas, habla de la humillación, porque en la antigüedad la costumbre que se tenía era vestirse de saco y de ceniza, se vestían de un manto negro, se ponían contra la tierra, ayunaban, no comían de la amargura que tenían y se echaban polvo por encima de sus cabezas en símbolo de humillación, en símbolo de lamento, en símbolo de una oración más profunda, de dolor. Aquí ya no tienen más tiempo de nada, porque si bien es cierto de que están humillados, echándose polvo sobre su cabeza, ya no tienen posibilidad más de nada. Es tremendo, porque lo único que se lamentan es por lo que perdieron. Entonces, por eso es que vamos a reflexionar sobre algo, estamos hablando constantemente y con esto terminamos. Hablamos de la venida del Señor, de que el Señor está a las puertas de venir. ¿Creíste en Cristo Jesús como tu Salvador? Una pregunta importantísima. Acá es una pregunta delante de Dios. ¿Recibiste a Cristo en tu corazón como tu único y Salvador? Porque el que no naciere de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Os es necesario nacer otra vez. ¿Naciste de nuevo? Porque eso, ¿cómo se manifiesta? Se tiene que manifestar por su fruto, los conoceréis, dice el Señor, hablando de nosotros los hombres. Entonces, ¿cuál es lo principal que se manifiesta en un verdadero hijo de Dios? Bueno, 1 Corintios 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Y después dice, maranata. Anatema quiere decir maldito. Quiere decir que el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. ¿Lo amás al Señor? ¿Manifestás en tu vida ese amor? ¿Manifestás en tu vida una vida consagrada al Señor de la misma manera como lo dice aquí la palabra? Porque el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema. No hay término medio, nunca hubo término medio en toda la Escritura. Cielo e infierno. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nunca hubo el que no es conmigo, dijo el Señor, derrama, desparrama. El que no recoge, desparrama. No hay término medio en la palabra de Dios. Y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Y después dice Maranata. Maranata quiere decir el Señor viene. Estamos a las puertas, el Señor viene. Maranata, que Dios te bendiga. Y si no le pediste nunca al Señor que te salvara, dile que venga a morar en tu corazón, para que de una vez y para siempre el Espíritu Santo venga a morar en tu corazón, porque tenemos la promesa que dice que desde el día en que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello, no se puede sacar más. Que Dios te bendiga y en la próxima audición seguiremos tratando algunos versículos más de este capítulo 18 del libro del Apocalipsis.